Continuamos con nuestro módulo de homilética bíblica. Ya hemos aprendido 2 métodos y vamos a continuar aprendiendo en este día. Hoy vamos a revisar entre uno de los métodos el método temático. El método temático personalmente es uno de los que más disfruto porque tiene como punto de partida primero una idea, un tema y luego todo lo demás. ¿Okay? Digo que lo disfruto mucho porque usualmente mi manera de trabajar el material para una prédica viene principalmente de un sentir, de una idea, de un tema, que luego lo justifico, si es que se halla, con un texto bíblico y se transforma en una predicación. En ocasiones es de la forma contraria, primero el texto bíblico, pero la gran cantidad de veces tiene bastante que ver con una idea, un concepto. El concepto de amor, el concepto de familia, el concepto de creyentes maduros. Y a partir de eso nosotros vamos trabajando, buscándole textos bíblicos. Pero te procedo a explicar. Primero se determina el tema. Como te digo, el temático es como que antes del texto bíblico, primero el tema. Luego creamos el bosquejo, las ideas principales que yo creo que van a ser útiles para ese tema. Luego justifico las divisiones mayores con textos bíblicos. Y ahí es donde viene el gran reto, donde yo voy a buscar que lo que yo creo, o no, que lo que yo voy a decir es bíblicamente correcto. Va a haber un momento en el que no vamos a poder torcer la palabra de Dios a favor de nuestra división mayor y simple y sencillamente vamos a tener que sacarlo, retirarlo, porque no hay manera de encontrarle un texto bíblico que lo apoye. Esto es un método quizás un tanto peligroso porque podría llevarnos a la desacertada situación de constantemente estar como que torciendo textos bíblicos para que se adapten a lo que nosotros queremos que digan y no realmente lo que dicen. Entonces, yo tengo mi tema, yo voy a bosquejar algunas ideas, algunos principios que creo que son apegados al texto bíblico y luego de eso yo voy a empezar a justificar qué dice la Biblia sobre lo que yo estoy hablando, qué dice la Biblia sobre lo que yo pienso. Si la Biblia no lo dice, mi querido estudiante, bórralo, porque te va a llegar nueva información cuando tú continúes llenando y documentándote. ¿Qué nos sirve mucho en este método temático? Tener una buena biblioteca. Hace tiempo atrás, los pastores se caracterizaban mucho por tener bibliotecas muy amplias, muy extensas, con mucho material impreso de lectura para consulta. ¿Okay? Yo recuerdo mucho a mi papá, que él tenía libreros y libreros y libreros con muchos libros que él había leído o que había comprado sobre algún tema para una eventual investigación. Hoy en día la tecnología está a tu favor y a mi favor, pero como todo en esta vida hay que saberlo usar sabiamente. Mi consejo es que no vayas a googlear tus potenciales dudas, porque en Google te pueden salir muchos puntos de vista. Quienes tienen una gran, creo que un gran dinero invertido en el buscador de Google para que sus respuestas sean siempre y primero, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si tú haces una pregunta sobre, qué sé yo, Jesús es el Hijo de Dios, ándate ahorita a Google y tú mismo confírmalo. La primera potencial respuesta va a ser una de las páginas de los santos de los últimos días de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Que entendemos o conocemos a ellos como una secta porque no reconocen la divinidad de Jesús ni la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que tengas páginas de confianza donde tú puedas hacer búsquedas responsables
sabiendo que van con tu misma línea doctrinal y de pensamiento. Una de ellas es bibliatodo.com, entre muchas otras que te las voy a dejar hoy en la descripción, para que tú tengas estas 3 o 4 páginas para investigar, donde vas a encontrar concordancias bíblicas, donde vas a encontrar comentarios bíblicos, donde vas a encontrar diccionarios bíblicos. ¿Para qué? Si tú dices, yo quiero hablar sobre el pecado, ¿no? Creo que es un tema bastante amplio, pero tú con completa confianza vas a poder ir de estas páginas a poder investigar información en diccionarios, en concordancias. Que es una concordancia? Es una palabra que la aplicación o la página o el libro te ofrece textos que hablen sobre ese tema, ¿ok? Y también, así como hay páginas de confianza, también hay aplicaciones, como por ejemplo la Biblia Logos, que es un icono azul con una lupa, si no me falla la memoria, donde tú vas a poder hacer búsquedas sobre temas, texto bíblico, y va a ser de mucha utilidad, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas herramientas gratuitas para poder investigar, y también herramientas de paga. La Biblia Logos hay que pagar. Pero asimismo, si tú quieres hacerte una bonita biblioteca, yo te animo a que vayas a cualquier librería cristiana en tu ciudad o país, para que busques comentarios bíblicos, para que busques diccionarios bíblicos, diccionarios arqueológicos o Biblias de concordancia, como la más conocida, que es la Biblia Thompson, donde se necesita algo de información de conocimiento para poder utilizarla. Así que estas 2 herramientas te van a ser muy útiles en tu método temático. Por ejemplo, el ejemplo que nos propone es trabajar alrededor de la madurez espiritual. Tú quieres enseñarle a tu iglesia o a tu grupo qué dice la Biblia sobre la madurez espiritual. Tienes ese concepto, ¿no? Te vas a ir al diccionario, a concordancias, a buscar donde hay textos que te apoyen sobre la madurez espiritual, y formulas una pregunta, ¿no? La pregunta que se propone es: ¿cómo alcanzar la madurez espiritual? ¿No? ¿Qué yo hago para alcanzar la madurez espiritual? Ya tienes tu tema, tu pregunta, y ahí tienes que ponerte a buscar en concordancias, en libros, en comentarios, cómo se lo hace. La madurez espiritual se la alcanza leyendo la Biblia, orando, teniendo compañerismo con otros creyentes, y estas son las divisiones mayores. Obviamente de aquí van a salir otras divisiones. ¿Cómo sacamos las otras divisiones? ¿Lo recuerdas? Así es, con preguntas, ¿no? Con el cómo, cuándo, dónde, para qué. Debe pasar leyendo la Biblia. Una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de leer la Biblia? ¿No? Debe pasar tiempo en oración. ¿Cuál es la forma correcta de orar? Puedes hacer una subpregunta para tu división menor y así avanzar. Otro ejemplo nos sugiere oraciones no contestadas. Eso es un tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios no responde mi oración? ¿Qué pasa cuando Dios está en silencio? Estoy en pecado, estoy orando mal, Dios no me escucha, Dios no me ama. Pueden haber muchas ideas en las personas, ¿ok? Santiago nos ofrece la respuesta de que a veces Dios no nos da porque pedimos mal para nuestro propio deleite. Entonces aquí tenemos una respuesta, pero toda esta información ha salido gracias a una búsqueda en comentarios bíblicos, en concordancia, sobre este punto en particular, y de esa manera nosotros vamos a poder comprenderlo de una mejor forma. La desobediencia, pero no necesariamente siempre el que tu oración no haya tenido respuesta quiere decir que estás en pecado. En ocasiones puede ser porque Dios está esperando algo más para darte, porque Dios está esperando enseñarte de alguna otra forma, y de esa manera seguir redarguyéndote. Recuerda, descubrimos un interrogante, un tema, y con una investigación amplia, sin torcer la palabra de Dios, porque creo que esto es el peligro de este método, que intentemos obligar a la Biblia a decir algo que no dice,
continuar desarrollándolo. Si la Biblia no lo dice, borra ese posible división mayor y avanza. Entonces, método temático, ¿no? Ofrecemos otro método temático, otro ejemplo brevemente para irnos al siguiente método y dejarles la tarea con relación al método temático, la unidad, ¿no? Hablemos sobre la unidad de la iglesia, ¿no? Hay un desafío de la unidad según David, hay un desafío de la unidad según Jesús. Es decir, esta investigación sobre la unidad ha arrojado que tanto David como Jesús y como Lucas generan opiniones y comentarios sobre lo que es la unidad para ellos, y se lo va desarrollando. Toda esta información llega gracias a una investigación y una profundización de la lectura de textos de apoyo y de la palabra de Dios. Tu tarea va a ser pensar un tema, hacer una lectura, una investigación con las páginas que te vamos a dejar, y finalmente poder hacerlo de una manera saludable, de una manera sana, para que puedas encontrar. Así que esta es la primera tarea. Tarea número 2, el método biográfico, ¿ok? El método biográfico habla de un concepto muy claro, habla de un concepto muy sencillo. Nosotros, en ocasiones, para poder enseñar la palabra de Dios, queremos poder enseñar la vida de alguien a través de su biografía, ¿ok? A través de lo que la Biblia nos habla sobre él. Entonces, en el método biográfico, para yo hacer un bosquejo, lo que voy a realizar es una investigación de ese personaje bíblico para poder enseñarlo. Te explico los pasos brevemente. Decidamos el personaje. Para nuestro ejemplo también, o para nuestra tarea también, vamos a hacer una investigación sobre nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, llamamiento, ministerio y muerte. Elaboramos el bosquejo y preparamos la argumentación. Ahora, este método tiene cierto nivel de dificultad porque en la Biblia no siempre se nos habla de la vida, crecimiento, pasión y muerte de los personajes bíblicos. Hay algunos personajes bíblicos que la Biblia no narra cómo fallecieron, y toda la información que tenemos de ellos es gracias a textos antiguos que no son la Biblia, ¿ok? Que escribieron los padres de la iglesia al principio del siglo I, siglo II, y que por lo tanto nosotros lo podemos mencionar, pero es importante no tomarlo como una verdad absoluta porque no es Biblia como tal. Por ejemplo, la Biblia habla muchas cosas sobre Pedro, el apóstol Pedro, pero la Biblia no habla sobre la muerte de Pedro. En la Biblia no dice cómo Pedro murió. Los escritos antiguos de los padres de la iglesia hablan de que Pedro murió crucificado, y al morir crucificado, él dijo que no era digno de morir como murió su maestro, y cuenta la historia que él murió crucificado, pero de cabeza. No lo dice la Biblia, lo dicen textos antiguos, que el cristianismo los recibe como verdad. Pero lo que te digo con este tema biográfico es que debemos tener mucho cuidado de decir, y la Biblia dice que Pedro murió de tal manera, ¿no? Hay que aclarar que lo que vamos a decir no es algo que la Biblia menciona, pero que sí es algo que de alguna forma ha sido abrazado y recibido por los padres, por la comunidad cristiana de alguna manera. Asimismo, también otras herramientas, como en el método temático, van a ser concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos, etcétera, y nosotros lo vamos a desarrollar, ¿ok? Tenemos un ejemplo de Moisés. Mira cómo se ha ido ordenando el método biográfico del bosquejo con relación a Moisés. Nacimiento, niñez, adolescencia, llamamiento, ministerio, muerte. ¿Ok? ¿Qué pasa con este método? Siempre es importante que tú hables
al método biográfico de forma organizada. No es que vas a empezar a hablar del llamamiento de Moisés o de la liberación de Israel del pueblo de Dios, de Israel, de Moisés del pueblo de Israel, ¿no? Sino que lo vas a hacer en orden. También puedes subrayar palabras claves que te sirvan como punto de partida, pero sobre todas las cosas, tú debes entender que todo lo que hables sobre la biografía de este personaje bíblico tiene que ir en función a una enseñanza que nos enseña la biografía de Sansón, de Jonás, de Moisés, de David, de Jesús, y de esa manera tú lo puedas usar como una enseñanza para los demás. ¿Ok? ¿Qué te voy a decir con relación al método biográfico? Tienes una tarea sobre este método y yo te voy a recomendar que busques personajes de los cuales la Biblia no hable mucho para que puedas hacer este ejemplo. Entonces, vas a elegir tu personaje, sea, por ejemplo, Jonás, Ruth, Esther, de alguna forma, que tú lo puedas mencionar sin ningún problema, y vas a bosquejar en orden cronológico las situaciones de su vida. Si tienes alguna duda, puedes darle clic al link de tutorías para que te mande a la página y tú puedas continuar descubriendo e investigando todo lo que te estamos diciendo. ¿Ok? Entonces tienes 2 tareas y hasta aquí nos vamos a quedar porque ya estamos un poco pasados con el tiempo y vamos con nuestros siguientes métodos para la próxima clase. Dios te bendiga.